Dentro de toda la gama de temas que existen a lo largo del estudio humano, por supuesto hay unos que sobresalen por encima de otros y que hay que subrayar de manera oportuna. A lo largo de toda la gama de comunicadores sociales, también de todos estos difundidores de la conciencia y en general todos aquellos que se dedican a exponer este tipo de temas, evidentemente hay una premura de los temas por encima de otros, por la necesidad, entre otras cosas, por la premura, por la premisa de entender cuáles son los factores que podrán influir para que nuestra especie evidentemente evolucione y con ello pues alcanzar otros niveles de conciencia, es decir, en términos prácticos, pues que sea una mejor realidad en la que estamos. Yo creo que uno de los top 5 de los temas que hay que mencionar es la familia, y no solamente desde la base moral de la que se ha hablado, sino como una estructura realmente ideológica que hasta hoy, al menos a lo largo de la historia moderna de la humanidad, le ha dado la oportunidad de tener una base de civilización. Y que también la familia es importante entenderla desde un punto de vista metafísico, desde la sociología espiritual, desde la filosofía y desde todas las ramas que puedan entender lo complejo de este tema. Y sí, hoy vamos a hablar, en efecto, de la familia en este que es tu canal, El Despertar del Ser. Para llegar a los confines de la existencia, no es necesario recorrer grandes distancias, hacerlo mediante aparatos tecnológicos o naves espaciales. Para dicho propósito, lo único que se precisa es buscar en el interior, pues es dentro del humano donde se puede recorrer el universo. Este es su canal, El Despertar del Ser. Hola, ¿qué tal, hermanos índigo, colaboradores de la luz y miembros de esta gran familia humana? Reciban un fuerte y caluroso abrazo. En esta ocasión, como lo mencionábamos, vamos a hablar sobre el tema de la familia, un tema que por demás pues no necesita mucha introducción ni presentación. Creo que en sí mismo el tema de la familia es un tema sumamente básico que tenemos que entender todos los seres humanos, al igual que otros temas, por ejemplo, las relaciones interpersonales, que va de la mano del tema de la familia, la monogamia como eje fundamental también de la familia, el cual lo vamos a mencionar de una manera espolvoreada, entre otras cosas. Bueno, empezando porque pues la familia básicamente es la base fundamental que compone la sociedad y es súper importante que entendamos, entre otras cosas, los componentes, el motor que sustenta la familia, lo que sostiene realmente que una familia sea funcional. Hoy que se habla mucho de la disfuncionalidad familiar y que, entre otras cosas, nosotros como miembros, en qué papel nos encontramos para evidentemente aportarlo. No voy a hablarlo mucho desde la psicología convencional. Yo no soy psicólogo ni mucho menos, que tengo muchas bases psicólogas, pero sí voy a mencionarlo desde una sociología energética que venga, son asignaturas o materias que de pronto nosotros, o conceptos más que materias, que hemos fusionado con la intención de poder exponer o de exponernos y explicarnos de una mejor manera o de una manera distinta, no sé si mejor, pero quizás de una manera distinta o alternativa sobre los temas en turno. En este caso, sí tenemos que hablar de condiciones energéticas, mejor conocidas como espirituales, sí tenemos que mencionar muchas bases para lograr desarrollar la idea que queremos exponer en nuestra ocasión, repito, respecto a la familia. Y bueno, vamos a iniciar con lo que significa realmente la palabra familia, porque también la familia no solamente es la base que sostiene la sociedad en términos civilizados, como hoy lo entendemos, que si no hubiese sido por la familia, yo creo que la humanidad no hubiese evolucionado. Por eso es importante también mencionar ciertas bases que quiero mencionar a continuación. La familia viene del latín famulus, que se traduce a esclavo. Pero ojo, aquí hay una trampa en el tema del entendimiento de la etimología de la palabra, porque pues esclavo no sé necesariamente es un sirviente fiel, sino esclavo viene de eslabón a su vez. Por tanto, esclavo es un eslabón que al final de cuentas está sujetado a algo, e incluso a los esclavos se les llamaba esclavos, haciendo alusión a las cadenas que se componen de eslabones, evidentemente, que tenían todos estos esclavos para que no fueran a huir, evidentemente, por los amos, cuando esta aberración llamada esclavismo, pues permeaba en el comportamiento humano muy primitivo en aquellos entonces. Y en general, la familia, en términos mamíferos, ha consolidado justamente el trampolín para que la humanidad vaya evolucionando hasta hoy, hasta la actualidad donde nos encontramos. Esto, entre otras cosas, se ha debido porque, primeramente, en los tiempos muy primitivos, pues el ser humano no tenía más que una tribu. Por tanto, la tribu, como mamíferos de manada que somos,
pues garantizaba que los miembros de estas tribus, pues evidentemente fueran salvaguardados en base a pues la efectividad que la tribu mostraba. Eso tenía que ver mucho, por supuesto, con el liderazgo de quienes dirigían las tribus, las manadas. No eran tribus, primero eran manadas. Por tanto, estas manadas a lo mucho eran dirigidas por 2 o 3 machos alfa, cuando mucho. Cuando la humanidad fue evolucionando y virtió a tribu, cuando ya brincó a tribu, ahí sí había la posibilidad de que los miembros de la tribu tuvieran su familia, porque antes la manada era una especie de familia grande, manejada solamente por 1, 2 o 3, cuando mucho machos alfa. Esto no le permitía a los demás machos de la manada, evidentemente, poder procrear y con ello tener sus propios hijos y consolidar la familia como hoy se conoce. Fue cuando las manadas fueron siendo más exitosas cada vez, evidentemente, pues el factor ambiental, atmosférico, entre otras, también jugó a favor de la especie humana, eso hay que decirlo. Con ello, aparte de que el humano fue desarrollando más habilidades cerebrales, pues también el clima fue siendo accesible y amigable con el humano. Estamos hablando que ya habíamos pasado la era glacial y todo el proceso que se dio. Una vez que el ambiente fue factor amigable para que el humano pudiera desarrollarse, entonces estas manadas comenzaron a tener mucha efectividad, y cuando comenzaron a expandirse, evidentemente un macho alfa no solamente ya no podía controlar en términos reproductivos a todas las demás hembras, sino que también pues la manada fue requiriendo de más liderazgo, de más dirección, y con ello evidentemente sistemas que permitieran que hoy la tribu pudiera evolucionar. Por tanto, este salto cuántico de manada, que repito, era una gran familia manejada por pocos machos alfas, esta transición a convertirse a tribu fue lo que marcó justo para que el factor familia pudiera nacer. Y con ello, pues que todos los individuos todos los machos y hembras de la manada, pues cuando brincaron a tribu pudieran tener su propia familia, ¿no? Porque evidentemente con una manada muy grande o una familia muy grande de un solo macho alfa, pues solamente evidentemente este macho alfa no podía satisfacer las necesidades reproductivas, que aún la sexualidad no era un factor civilizado. La sexualidad era muy primitiva en esos entonces, y el macho alfa no podía con todas, evidentemente. Por más que estemos diseñados para la polirreproducción, evidentemente un macho no podía satisfacer esas necesidades. Justamente la familia dio este salto cuántico para que la manada dio este salto cuántico para que la tribu pudiera consolidarse. Y entonces era más fácil gestar sistemas de reacomodo, de organización, entre otras cosas, para que cada familia o cada núcleo, cada célula de esta tribu, pues pudiera complementarse y pudiera colaborar con todos los quehaceres que había en la tribu. Fue así como que conocimos todo lo que entendemos como sedentarismo y lo que hoy entendemos como cultura y civilización, ¿no? Todas las civilizaciones de antaño comenzaron con una gran manada, posteriormente brincó a tribu, y posteriormente, cuando el asentamiento dio oportunidad entonces a que pues comenzaran a darse todos estos sistemas de organización a partir justamente con la familia como eje central. O sea, la base de toda la civilización humana ha sido la familia. Comenzamos con el tema, con esta breve introducción antropológica. Tampoco soy antropólogo, en realidad soy autodidacta, tengo muchas bases sociológicas porque es mi tema, pero hay que ahondar en estos temas para poder ampliar el espectro. La familia hoy en día ha consolidado hasta la fecha, desde esos entonces hasta la fecha, ha consolidado la base de civilización de la humanidad. Pero también la familia tiene es una herramienta que también puede ser utilizada como un arma en contra, porque justamente la familia, como pretexto de lograr en que el individuo se aleje de sus quehaceres en términos cívicos. Es decir, yo pertenezco a una familia, pero también pertenezco a una cultura, que también pertenece a una nación y que también pertenece a una área de la especie humana. El tema de descentralizarnos en exceso en la familia trae como consecuencia que se nos olvide que tenemos que aportar a la colectividad, es decir, a la especie humana. Porque si bien la familia sí es la parte fundamental de la civilización humana, a ver, ¿por qué? ¿Por qué es la parte fundamental de la civilización humana? Para empezar, fue gracias a la familia, o ha sido gracias a la familia, que el macho alfa en turno dejó la poligamia, es decir, de tener varias hembras y con ellas constituir pequeñas familias, para concentrarse en una sola mujer. Evidentemente la poligamia, pues al macho
pues no le afectaba porque él se daba con varias, pero a la hembra sí le afectaba. Esto es en términos bien prácticos. De hecho, estoy a punto de abrir otro canal donde voy a especificar todos estos temas con más estadísticas y con más datos. En términos generales, ¿por qué la mujer ha luchado por los derechos de la monogamia y que el macho deje la poligamia? Que vamos, de manera natural el macho sí está diseñado para la poligamia, porque nosotros, los varones, secretamos aproximadamente 180,000 millones de espermas. 280,000, perdón, millones de espermas. Esto nos faculta, evidentemente, para que diario tengamos las facultades de reproducirnos con muchas hembras, no solamente con uno, a diferencia de las mujeres que una vez por mes, una semana, tienen una apertura en su sistema reproductivo, evidentemente, para poder tener hijos. Una mujer puede tener máximo 3 o 4 hijos a la vez, y estamos hablando en casos muy excepcionales de trillizos o cuatrillizos o gemelos. Por lo regular, la mujer alberga de manera común, cotidiana, estadísticamente hablando, pues solamente un embrión, un bebé en su vientre. Por tanto, ese bebé es de específicamente su pareja sexual o quien conjugó para la reproducción. No puede una mujer albergar 4 o 5 fetos de diferentes hombres. Por tanto, la mujer de manera natural no es polígama, a diferencia del hombre. Esto no dicta que porque algo venga de manera natural se adapte a las necesidades de nuestras condiciones sociales. O sea, no porque algo venga de la naturaleza significa que está bien y se acabó, porque recordemos que la naturaleza viene en modo primitivo. La naturaleza, el universo propone y la conciencia es la que dispone. Entonces la mujer, a lo largo de la historia, ha repercutido, ya sea de manera directa o no directa, en que el hombre vaya creando la conciencia del por qué sí la mujer precisa de su entera atención. Porque entonces un hombre, ya cuando pasando de la manada, de la gran manada a la tribu, en la manada no había bronca, pues porque el macho alfa era el que se encargaba, pero ya cuando había tribu sí había inconveniente, porque entonces este hombre ya no podía concentrarse en una sola familia y se dividía en varias. Y esto evidentemente, pues el que sirve a varios amos con ninguno queda bien, por el factor tiempo sobre todo, porque sí se precisa de mucho tiempo para estar con los hijos, sí se precisa de pues mucha intención para poder acompañar a la mujer en el desarrollo de los hijos. La mujer se sentía sola, por tanto no podía aparte dejar que otro macho llegara, porque el otro macho no iba a reconocer los hijos de esta mujer o de esta hembra como propios. Entonces sí había un conflicto. Cuando por fin se dio la monogamia, que fue la que es la base fundamental de la familia, que no es el tema pero quería mencionarlo, pues entonces ya el hombre, el macho de la familia o de esta pequeña ya manada, sí se podía dedicar de lleno a la educación de los hijos acompañando a la mujer. Entonces ya eran dos compañeros, evidentemente con pues las cualidades de el varón, del hombre, y con las cualidades de la mujer al mismo tiempo, para la reproducción y crianza de los hijos. Y con ello una educación, ahí nace la educación. Entonces la familia, repito, es el eje fundamental de la educación, porque a lo mejor un hombre nunca va a poder entender, bajo ninguna circunstancia, un hombre nunca va a poder amar a los hijos como sí lo puede hacer la mujer, porque el hombre no los tuvo 9 meses en su vientre. Hay excepciones donde sí, y justamente la mezcla o la relación mujer-hombre da la posibilidad de que la energía masculina y femenina logren funcionarse. Entonces el hombre, que por naturaleza es bruto, no menso, sino bruto, torpe, brusco, se haga más sensible a través de la convivencia diaria con la energía femenina de la mujer, y que la mujer femenina también logre tener esta certeza, esta fortaleza combinada a través o mezclada, vertida en su ser a través de la convivencia diaria con el hombre. Por ello la fusión hombre-mujer es excepcional. El hombre se va a hacer más sensible, el hombre va a atender más las necesidades sensibles y sentimentales de la mujer, y es ahí que entonces va a poder ser un guardián evidentemente de sus hijos, y al mismo tiempo también va a vertir a la comprensión a través del amor que le tenga a su mujer y el amor que también le pueda tener a los hijos, que nunca, repito, se va a asemejar el amor de una madre de un padre, porque la madre los tuvo en su vientre, y esa conexión es un vínculo energéticamente hablando muy poderoso. Sobre todo se complementa cuando la mamá lo tiene en su vientre y desde el chakra corazón alimenta a sus hijos a través de la energía vital que da el calostro y que da la leche materna, que es una conexión sublime. La mujer desde su corazón alimenta a sus hijos, y bueno, esto el hombre no lo puede hacer, pero lo puede entender y comprender a través del amor que le tenga a esta mujer y evidentemente a sus hijos. Esto le da al hombre una naturaleza sentimental que sin la mujer, que sin el factor femenino no pudiera tener.
Al mismo tiempo, la mujer puede tener fortaleza, repito, a través de la conducta natural del varón en términos generales. Aquí hay un término intermedio que es la homodualidad, como hoy se le conoce como homosexualidad, pero en realidad la homodualidad es manejar las energías femeninas como las masculinas en una sola intención. Hablaremos, por supuesto, yo creo en el siguiente video de la homodualidad desde el entendimiento energético, más allá desde lo que hoy se ha medio entendido sobre todo esto que estamos hablando. Hay un estudio por ahí que hicimos que nos reveló algunas claves del por qué el homodual llega, y en términos energéticos, espirituales, por qué un homodual, homosexual como se le conoce, llega a una familia. Pero ahorita hablando estrictamente de la familia como hasta hoy la conocemos. Eso no quita que en tiempos futuros vaya a modificarse. Hoy ya se está modificando, ahorita vamos a mencionarlo, pero hasta hoy la base ejemplar o la base sólida, ejemplar no en términos morales, sino lo que se ha dado en términos estadísticos, la familia es monógama por excelencia. Entonces, esta base, que el hombre y que la mujer se dediquen entero a la crianza de los hijos, les trae también un aliciente nuevo, una motivación nueva. A ver, ¿por qué los niños representan lo mejor de la humanidad? No porque los niños en sí sean seres virtuosos de naturaleza. Ojo, nada es virtuoso de naturaleza. La naturaleza se propone de manera negativa y nosotros desde la conciencia lo vamos readaptando con lo que la naturaleza o el universo ya nos propuso. Entonces la conciencia, a final de cuentas, es lo que sí crea los principios, las virtudes, etcétera. Porque los niños vienen en modo nenso, primitivo. Un niño no viene siendo orador ni comunicador. Un niño tiene que aprender el lenguaje para después hilar ideas y después ir transmitiendo las ideas. ¿Qué es lo que hacen los niños virtuosos a temprana edad, 3, 4, 5 años? Que la familia ve en los niños la esperanza de un cambio, la esperanza de un beneficio, la esperanza de algo positivo. Entonces la familia se dedica a dar lo mejor de sí para la educación de los niños. Porque si un niño nace en una familia deplorable, en condiciones incluso primitivas en términos estrictos me refiero, se ha dado casos de niños que no tuvieron padres, que se crearon con animales y que tuvieron que caminar como animales, casos muy extraños, pero al final de cuentas sí se han dado. O sea, si un niño va a aprender lo que ve desde pequeño. Entonces, si un niño nace y no hay un lenguaje comunicacional donde pueda haber intercambio de ideas, si hay señas, el niño va a aprender las señas. O sea, el niño va a aprender lo que el entorno donde nace, donde es depositado, cuando él empieza a tener conciencia de sí mismo, le provee. Entonces, lo que hace que realmente un niño sea virtuoso a temprana edad es la intención de que este niño absorba lo mejor de cada uno de nosotros. No siempre se puede dar. Justamente la disfuncionalidad familiar, las familias disfuncionales son porque no hay los suficientes elementos de conciencia y de educación, de información, entre otras cosas, de formación también, para que puedan funcionar como un equipo, porque al final de cuentas la familia es un equipo. Otra vez viene de fámulos, viene de esclavo, de eslabón. Por tanto, la familia tiene que ser una cadena con un eslabón. Las familias funcionales, evidentemente, pues sí vierten a la comunicación asertiva, los padres se dedican en cuerpo y alma a su familia. Ahora, porque no hay de otra, porque en este sistema de competencia salvaje hay que estar compitiendo, hay que estar ensuciando el alma, hay que estar desgastando nuestro espíritu para lograr tener puestos, entre comillas, resaltantes que permitan una economía digna. Y entonces esta economía digna va a dar la oportunidad de que en la familia se puedan dar tiempos de esparcimiento, o sea, de convivencia con la familia, y entonces por lo regular sacar a la familia de algún lado, convivir con la familia en otros términos, y para todo eso se necesita dinero. Entonces los proveedores ya en estos tiempos mayormente papá y mamá se dedican en cuerpo y alma mientras los hijos estudian a trabajar, y por las tardes se dedican a intentar la crianza de los hijos, que es la educación. Por tanto, pues para todo este efecto, el único tiempo es en trabajar y en la familia. Eso, sí, en términos de conciencia, va a garantizar que la familia sea un éxito en términos de educación y que los niños aprendan valores y principios y todos estos temas que aportan a la colectividad. Pero la herramienta o el arma a dos filos que representa también la familia es que no todos tenemos las mismas virtudes en términos de desarrollo económico. Esto hay que entenderlo. Este mito, del cual también vamos a hablar en el nuevo canal, hay un mito por ahí que se llama el mito del emprendedurismo, que dice que tú te puedes hacer rico solamente porque se te metió en la cabeza y porque tienes hambre de salir adelante. Las estadísticas dicen que por lo regular no son así, y no quiero ser pesimista. Pero hablando de un argumento odioso o de una estadística odiosa, y si tú quieres verlo hasta tóxico, lo respeto, pues es que de cada aproximadamente
10 millones de individuos, uno logra, no recuerdo si es 10 millones o si es 10,000, pero bueno, pongámosle 10,000. De cada 10,000 individuos, uno logra en una vida lograr hacer riqueza. Significa que de los 10,000 probablemente hay otros 1,000 intentándolo como loco y no logran hacerlo. Y en el intento se obsesionaron tanto con el trabajo que se descuidaron a sí mismos, que descuidaron su familia y que no lograron esa riqueza millonaria que intentaron a toda costa. ¿Y esto por qué se da? Porque evidentemente hay quienes tienen facultades de manera genética, por no decir natural, heredadas, evidentemente, educaciones, donde el dinero era la premisa, evidentemente. Hay quienes ya nacen en una familia que tiene un concepto del dinero bien práctico y evidentemente bien complementativo y evidentemente bien desarrollado, y entonces desde pequeños saben manejar el dinero. Pero hay quienes no tienen esa facultad y hay quienes incluso ni saben cuál es su vocación, y hay quienes que no saben que su pasión y su vocación después se puede monetizar para convertirse evidentemente en una realidad capitalista o en una realidad capitalizada o monetizada, como se le quiera llamar. Por tanto, se pueden perder en ese tema. ¿Qué significa esto? Que no todas las familias tienen la oportunidad de tener una economía digna que les permita tener espacios de recreación y esparcimiento, y esto genera un estrés que como base central empieza a crear una disfunción en la familia. Entonces empieza la bronca porque papá no resuelve juntar el dinero que necesita mínimo para llevar a su familia de vacaciones a un lugar donde ellos consideren adecuado. La mamá también, y entonces no pueden pagar las cuentas regulares de la casa, de los gastos habituales. Esto genera estrés, lo transmiten a los hijos, no detiene el tema de más hijos, entonces vienen llegando, o sea, no hay planificación familiar, evidentemente, porque los hijos constituyen un desestrés, que eso también es un peligro. Abro un paréntesis. Todo lo que es placer, cuando el humano recurre al placer como un desestrés, tiene una base de poder sustentar vicios. O sea, la base de los vicios es que el humano busca el placer para desestresarse. El desestrés tiene que ser por medio de espacios de recreación, como el baile, como el arte, entre otras cosas. Y son disciplinas que con el paso del tiempo van adquiriendo una expertise y posteriormente incluso se pueden hasta monetizar. Pero constituyen la base de nuestro desestrés. Si nosotros no tenemos esos espacios, esos momentos de esparcimiento, estos espacios de recreación, pues vamos a estar sujetos a, cuando nos estresemos, porque este es un mundo estresante, vamos a recurrir al placer para desestresarnos, y esto es la base de los vicios. Por tanto, incluso la familia puede ser un vicio. O sea, estamos súper estresados porque no logramos hacer los cometidos, las metas, etcétera, porque no tenemos la educación ni el entrenamiento básico para ello, o la apertura para todo esto, y la conciencia y la educación, etcétera. Y entonces, o recalamos con los hijos, o los hijos se vuelven el vicio, o la familia se vuelve el vicio para desestresarme. Esto crea los apegos, la codependencia, la mala crianza, o sea, que hagas niños mal creados, etcétera, porque no quieres pelear con ellos, porque los hijos o la familia, para alguien estresado, pues constituye su desestrés, y eso también es un arma de doble filo. Por tanto, cuando la familia es disfuncional, pues evidentemente hay todo lo que conocemos: resentimientos familiares, riñas, drogadicción, todo lo que fomenta los vicios. Cuando la familia es funcional, es decir, cuando funciona como equipo, pues se nota. Pero esto también repercute a la colectividad, sí, en cierta medida sí. El problema es, y que con esto vamos a culminar, el problema es que la familia no es el motor. La familia es el motor de cualquier ser humano, pero la familia en sí no constituye el único motor de desarrollo para nuestra especie. Hoy en día lo que tenemos que realmente entender es que la familia humana es disfuncional. Es más, el término familia humana ni siquiera lo entendemos. Hablamos de la humanidad o de la especie humana incluso cuando nos referimos a ello como si fuese algo fuera de nosotros, no como algo donde nosotros estamos. Y muchas veces cuando hablamos de la especie humana o de la gran familia humana, pues en nuestra mente se viene una negatividad, evidentemente, y pues vemos que cada vez todo está peor. Que ojo, eso no es cierto. Para nuestra postura, las cosas pueden estar mejor, y por ello decimos que todo está peor. Pero si nos remontamos a la Edad Media, donde no había ni siquiera letrinas para poder defecar, donde en Europa la gente tenía que echar todo el excremento a la calle y que se lo llevara porque no había las condiciones urbanas adecuadas, evidentemente por toda la invasión y las guerras y todo lo que acontecía, la depredación social que había en aquellos entonces, pues estaban más ocupados en crear castillos para resguardarse que en crear condiciones sociales adecuadas. Entonces, bueno, y si nosotros decimos que también acá en América pues estábamos muy salvados por ello, no, sí había condiciones urbanas adecuadas, pero la depredación social era mucho. Hablamos de sacrificios humanos, de cosas muy primitivas.
Por tanto, hoy estamos en mucho mejores condiciones que todavía hace 100 años. No podemos decir que estamos en peores condiciones o que la humanidad va de mal en peor. Eso es una postura. Cuando alguien dice que la humanidad va de mal en peor es porque no tiene una idea real y no ha investigado la historia como tal. No estamos peor que antes en términos urbanos, pero sí pareciera que lo estábamos, porque el tema es que cada vez nos alejamos más. ¿Y por qué nos alejamos cada vez más? Porque justificamos a nuestra familia y nos adentramos tanto en ella y queremos que nuestra familia mejore, o caemos en la fricción de que queremos imponer ideas con la familia y que la familia, pues ni a la familia ni a nadie le puedes imponer nada porque te mandan al carajo. Pero una base de la disfunción familiar, entre otras cosas, es el exceso de confianza, que eso pasa incluso en las parejas que terminan. De pronto caes en el exceso de confianza o en el exceso de comunicación y te tomas atribuciones que no te corresponden y entonces quieres imponer a diestra y siniestra. Bueno, sí, los padres hasta antes de los 9 años pues pueden imponer reglas a sus hijos, pero después de los 9 años, cuando los niños consolidan un carácter definido o al menos intentan generar un criterio propio, una autodeterminación, pues los papás ya no pueden influir directamente y entonces los niños se manifiestan rebeldes. ¿Por qué rebeldes? Porque les intentan imponer como si fuesen niños de 4 años y cuando ya tienen 15 años que bajo ninguna circunstancia lo van a permitir y que aparte ya tienen condiciones hormonales para decir no o para decir no me gusta o para determinar no quiero eso y aparte que no tienen conciencia y tienen que pasar procesos, muchos padres no están dispuestos por el apego que tienen a que su hijo viva experiencias dolorosas y no meterte. Y entonces como el papá y la mamá están apegados a que los niños obedezcan de una manera dictatorial, pues entonces se vuelve una fricción y un círculo vicioso que no termina. Entre otras, que de pronto los padres en una familia disfuncional mal invierten energías con sus hijos en términos de que no es una familia democrática, o sea, significa que cuando un niño llega y entonces quiere meterse en un tema en turno, como están hablando los adultos, pues no, usted no se mete a calle y llégase para allá, entonces esta actitud imbeciliza al niño. Entonces el niño se acostumbra a yo no opino pues soy niño, pero esta actitud se va a llevar a lo largo del tiempo, y no le das pie, no le das bola a que opine como niño, porque aunque sea niño también puede opinar, sobre todo en los quehaceres de la familia. Entonces la familia solamente la hegemonizan papá y mamá. Y ya más grande, mediante un proceso bien difícil que se dio muchas veces los hermanos mayores que ya trabajan y siguen en casa o se largan a muy temprana edad porque la situación es insostenible, ¿no? Entonces todo este proceso se da evidentemente porque no hay una educación y porque se ve a la familia como una especie de trinchera donde replegarme porque el mundo está muy feo y de pronto se cree que cerrando la puerta de tu casa pues con eso ya no te entra el mal y eso evidentemente es la torpeza más grande del mundo porque si el mal está afuera también está adentro porque yo todo el día estoy afuera y muy poco tiempo estoy adentro de casa, por tanto yo me traigo todo el mal de estar de afuera y porque no dejamos de estar conectados con el mundo hoy a través evidentemente de los teléfonos celulares y la internet seguimos conectados al mundo, o sea el mal llega al final de cuentas dentro de mí y entonces el individuo se ha olvidado de que pertenece a una gran familia humana o una especie que necesita evolucionar. Entonces el individuo se da por bien servido. Pues, hablando en términos propositivos, por supuesto, el individuo promedio se da por bien servido teniendo su familia sin haber planificado, sin haber creado condiciones de conciencia para tenerla, una familia donde un trabajito y donde pues venimos a este mundo, al final de cuentas, a tener una familia, entonces me caso, tengo mis hijos, trabajo y me dedico a ellos. Y lo demás que se vaya al carajo porque no tengo tiempo para todo lo demás. Cuando no es así, cuando evidentemente como individuos que pertenecemos a un planeta, a una cultura, a una nación y a un país, necesitamos aportar, a lo mejor no desde grandes aparatos de grandes campañas de cambio, pero al menos sí en la medida que podamos sumarnos a cambios, a organizarnos de manera conjunta, a aportar pequeños detalles para que la colectividad incluso mejore. La palabra política la aborrecemos, sí, porque la han ensuciado un puñado de bandidos, claro, pero la política a final de cuentas significa de todos y la política es lo único que hasta hoy, y no hablo de la política partidista electoral, hablo de la política como organización social, es hasta hoy lo único que permite que el humano tenga la posibilidad de organizarse para convertir la realidad en la que estamos en una mejor realidad en todos los sentidos. Y eso solamente va a pasar hasta que entendamos que sí, evidentemente si tengo una familia, tengo que darme a mi familia,
pero que al mismo tiempo también tengo una responsabilidad cívica como individuo que pertenece a una nación, no en términos fascistas, no en términos de mi país es el mejor, no, en términos de necesito, al menos en donde estoy, hacer una mejor realidad y contribuir a ella y sumarme evidentemente a los cambios positivos que se vengan. Y eso, o hacerlo junto con mi familia, o de la mano con mi familia, pues evidentemente va a ir marcando la diferencia. Ahora la familia es el factor motor de motivación para todos los seres humanos. Yo alguna vez muy torpemente pensé que pues mi familia simplemente no congeniaba con mis ideas y pues yo tenía que buscar otra familia. No en todos los casos, evidentemente la familia es un factor propositivo. Hay quienes nacen en familias muy jodidas y tú no tienes la necesidad. Me refiero a familias bien jodidas, porque luego todo el mundo agarra de pretexto de que es que en mi casa me maltrataron mucho y es que mi familia fue una familia muy mala y entonces yo le digo, a ver, tu mamá te prostituía, tu mamá no te daba de comer, tu mamá te daba alcohol desde pequeño y si no es eso, si te molestas porque mi mamá de niño me pegaba, pues porque éramos malcriados y porque la mamá o la jefa tampoco tenía la suficiente educación para crearnos con una apertura de conciencia, porque pues en esos tiempos quién chingados estudiaba y en esos y en estos, la educación es un factor al cual no recurrimos porque estamos enajenados del cortoplacismo y de la inmediatez y entonces queremos hacernos eruditos de la noche a la mañana y el factor poco a poco y el factor de poco en poquito y el factor grado en grado pues lo desechamos porque queremos que todo sea rápido y entonces incluso hoy pues no se estudia como se debe, pero hoy hay menos justificación para estudiar que en esos tiempos donde ni bajo la más remota idea podíamos estudiar y que la única educación que se daba en la televisión con las novelas pedorras que hasta la fecha hoy conocemos. Entonces la mamá evidentemente se chancleaba al chamaco berrinchudo porque no sabía que a lo mejor de los 3 a los 6 años hay una glándula que empieza a hacer que los niños sean más berrinchudos. Pues, ¿quién chingados iba a saber eso si no había oportunidad de entender muchas cosas así? Entonces la mamá se lo chancleaba y ahora este güey según está traumado porque de niño lo chanclearon. Y no, hay familias que de verdad están mal, o sea, de verdad, familias muy depredadoras, con padres que violaron a sus hijas durante muchos años, madres alcohólicas que en lugar de darle leche materna a su hijo, le daban la espalda. O sea, de verdad hay familias, sí, muy horroríficas y uno no tiene la obligación de estar ahí. Y evidentemente tienes que buscar lo equivalente. Pero quienes nacimos con la bendición de tener una familia medianamente establecida, pues no podemos decir que esta no es mi familia porque no acorda con mis ideas. No, lo que pasa que yo desde lo tóxico quiero imponer mis ideas y cuando estas ideas no son aceptadas desde la imposición, pues me hago berrinche y entonces digo mi familia no me comprende. No, es que nosotros no nos hemos educado y hemos entendido el papel en el que estamos. O sea, si tú eres hijo, no eres papá ni mucho menos. Ahora, si eres hermano mayor, eres hermano, no dejas de ser hermano. Y por tanto no te puedes comportar como papá. Yo como les digo a mis hermanos, güey, yo soy tu carnal, yo no soy tu papá, tenemos papá y yo no me voy a comportar como tu papá. Entonces por tanto, pues yo quiero ser como tu hermano, tu amigo. Sí soy el mayor y por ser el mayor tengo la obligación de poner ciertos ejemplos o todos los que pueda. Pero eso a mí no me quita que podamos ser amigos y primero amigos y luego hermanos. Sí somos hermanos, pero también que hay que ser amigos. Y entonces de pronto los hermanos se conflictúan entre ellos, otra vez por la intención de imponer y porque también nos duele mucho que nuestra familia sufra. Entonces ese coraje, cuando ves sufrir a alguien de tu familia y que tú a lo mejor crees que puedes hacer algo para que no sufra, quieres imponer de inmediato que por el hecho de que te duele que esté sufriendo, quieres imponerle el cambio y pues no, a veces tenemos que tragarnos el dolor porque la familia va a doler toda la vida y si vemos sufrir a alguien de nuestra familia y queremos ayudarle y no se deja, tenemos que utilizar el poder de la sutileza, estar ahí, poner la cara de menso para cuando ellos digan, ahora sí ayúdame, pero nunca imponer. Luego alguien de pronto se cae y en lugar de decirle, pues ya, yo te apoyo, pues vente, te sobo, vamos a caminar juntos, ya pasó, no hay bronca, vamos a solucionarlo, no, te lo dije, pinche menso, y eso crea conflicto, mucho conflicto, porque de quien más nos duele la descalificación, pues es de la familia, pero ahora hay que también entender que la familia de pronto se molesta porque pues no nos quiere ver mal, pero hay que entender que a veces vamos a vivir procesos negativos y tenemos que dejarlo, y tenemos a veces que dejarnos poquito, o a veces mucho, pero nunca dejar de estar al pendiente. Y que la familia es el eje de motivación fundamental. Ahora sí que es por sentido
de supervivencia. Si mi familia está mal, yo voy a estar mal porque siempre voy a estar agüitado, porque ver a la familia bien es un aliciente súper poderoso. Entonces hay que ir sumando detalle a detalle desde mi postura, desde lo que soy y desde cómo me ven y me permiten, porque también a veces la familia, tú puedes decir que eres la eminencia, pero si tu familia te ve como un doble cara y como un incongruente, pues evidentemente no va a dejar que te acerques, ni siquiera que les des una intención de consejo, o sea, ni que lo intentes siquiera, te van a repeler. Sí hay que tener mucha congruencia, evidentemente, y sobre todo, de verdad, tener un proceso de transformación para que tu familia te pueda escuchar, o mínimo para que puedas decir, hey, yo tengo un punto que darles para poder complementarnos y a lo mejor para poder colaborarnos en nuestros procesos. Yo creo que es una tarea de todos los días, de mucha educación, de mucha conciencia, pero que al final de cuentas también precisa mucha disposición a entender en qué postura estamos, si soy el papá, si soy la mamá, qué estoy haciendo de más o qué estoy haciendo de menos, si soy el hijo, si soy el hermano, si soy el tío, cómo me ven los sobrinos, cómo me ve mi familia en general. Hay un dicho que versa, si quieres saber de alguien, no le preguntes a él, porque él te va a decir maravillas del mismo, ni a sus amigos, porque a veces uno da una cara diferente con los amigos. Pregúntele a su familia. Su familia te va a decir quién es en realidad él, y es la mejor referencia de cómo es este individuo. Por ello es súper importante practicar con la familia lo que nosotros queremos exponerle al mundo, en pos de que esta especie pues tenga otra cara, que pueda mejorar, que pueda evolucionar. Porque si tú dejas de ver a la especie humana como la gran familia humana, o como podrías ver a tu familia, ver en otro alguien de mi familia con lo que eso representa, por más a veces difícil que sea, que esto no garantiza que te pongas de tapete para que te pisoteen o que te pongas de costal de box para que te estén dando de catorrazos, pues evidentemente no. Si alguien es agresivo fuera, pues yo me le alejo, simple y sencillamente para no entrar en conflicto. Pero en la medida que podamos convivir con otros seres e incrementar nuestra manada, porque a veces la familia se incrementa con personas ajenas que no son de sangre de la familia, y eso es justamente lo que tenemos que ir construyendo de a poco, ver en la especie humana la gran familia humana, para que podamos dar ese salto cuántico que hoy se precisa. Hoy todo está abierto para que eso se dé. Hoy hay forma de educarnos, hoy hay forma de concientizarnos, hoy hay forma de entrenarnos, hoy hay un montón, hoy abundan los asesores, los coaches, los consejólogos, todo lo que termine en ólogos, ahí abunda. O sea, hoy no tenemos pretexto para poder construirnos a nosotros mismos, reconstruirnos, transformarnos y evidentemente siendo congruentes, empezando el cambio con nosotros, con nuestra familia y con la colectividad. No nos olvidemos que hay una colectividad afuera que necesita que estemos aportando nuestras ideas, nuestras genialidades, y evidentemente pues que estemos desde nuestra postura, sin entrar en el fanatismo, desde nuestras pequeñas individualidades como bichitos cósmicos que somos, dar la aportación necesaria como granito de arena para que evidentemente pues cuando lo hagan todos el cambio se sustentice de ahí. Pues bueno, había dejado algunos meses, estamos trabajando en un proyecto y no había tenido tanta oportunidad de estar compartiendo en este canal, sobre todo porque estaba a punto de abrir otro y alguien podría decir, güey, pues si no subes seguido contenido a este, ¿cómo quieres abrir otro? Pues justamente porque estamos trabajando en el otro, no había tenido tanta chance de estar abriendo este, aparte lo de la escuela que tenemos, que por cierto voy a subir la información a este canal, el promocional del curso que vamos a empezar a dar, entonces se ha juntado todo y no voy a tener oportunidad de subir videos, pero ya tenemos un poquito de más margen de tiempo y cada semana vamos a estar subiendo a este canal, y en unas semanas más, meses, vamos a dar de alta el otro canal que bueno, pues tiene mucho más contenido, temas más prácticos, temas más esenciales, por no decir comerciales, pero no me gusta la palabra comercial, pero sí temas más de la necesidad común. Entonces, pues bueno, pues estamos trabajando. Les mando un fuerte abrazo de luz a todos y cada uno de ustedes y nos vemos para la próxima. Gracias.